Bueno, pues sin solución de continuidad vamos a dar comienzo al, digamos, a lo que sería el desarrollo, ¿no? O mejor dicho, ¿por qué un seminario para debatir sobre la reforma del despido, ¿no? Bueno, ante todo yo estoy encantado de estar aquí. Realmente esta sala es una sala inmensa, pero prácticamente está, digamos, la asistencia es verdaderamente larga, amplia, y sobre todo la asistencia está compuesta por tantas amigas y amigos que, bueno, pues que frecuentamos y que con las que tenemos una larga relación de compañerismo y de amistad desde hace tanto tiempo y desde distintas perspectivas, ¿no? Bueno, yo, como tengo solo media hora, porque es conveniente el recortar el tema, yo me gustaría empezar a plantear o a decir o a explicar un poco por qué en un momento dado entendimos que este seminario que organiza la Fundación 1 de Mayo en nuestra nueva andadura, que ha señalado Fernando Lezcano ya antes, etcétera, por qué el tema del despido el tema de la reforma del despido era un tema importante. Y no, yo creo que hay al menos había tres razones o tres motivaciones de fondo importantes, ¿no? Una, yo creo que era estructural, que es la primera que me gustaría señalar, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente el despido, y lo señalaba antes Aina Vidal, se ha enfocado siempre desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista incluso político, desde los lugares de opinión, como un elemento, vamos a llamarle puramente banal, ¿no? Como un elemento que en definitiva es un elemento contable, ¿no? Cuánto cuesta el despido, la relación entre el coste del despido y la creación de empleo, etc. Y sin embargo, me parece que para nosotros y en general para cualquier demócrata, el despido, que es el acto unilateral de rescisión de la relación de trabajo por parte del empresario, supone un acto que incide directamente sobre un derecho fundamental, que es el derecho al trabajo. Y esto es un elemento decisivo, el derecho al trabajo, que está reconocido en nuestro artículo 35 de la Constitución y que supone el elemento central de una sociedad que está fundada sobre el trabajo como un elemento de creación de riqueza y también como un elemento de cohesión social. Y por eso el artículo 35 está directamente relacionado con el artículo 1.1 del Estado social en el que estamos fundando y naturalmente está relacionado con el muy importante compromiso de los poderes públicos hacia la igualdad sustancial, hacia la remoción de los obstáculos que impiden esa desigualdad económica, digamos, desde un punto de vista gradual como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, el despido es un acto que ciertamente vulnera ese derecho al trabajo, fundamentalmente el derecho al trabajo de los que lo tienen, es decir, de los que están ejercitando ese derecho al trabajo, pero digamos que tiene una referencia, ¿no? Y esa referencia es la referencia del marco económico que, digamos, que subraya ese artículo 38 de nuestra Constitución, que es la libertad de empresa en la economía de mercado, que es el eje de la Constitución económica. Por lo tanto, para nosotros el despido y sobre todo el derecho al trabajo, el despido tiene que verse desde la perspectiva del derecho al trabajo, que es la perspectiva de la Constitución social. Y tiene que ponderarse, ciertamente, con el problema de la libertad de empresa. Pero, en cualquier caso, ese equilibrio, esa ponderación es un equilibrio inestable que afecta directamente a la construcción de la democracia en los lugares de trabajo. Es decir, algo que también conviene recordar, ¿no? Es decir, la democracia, y estamos aquí en el templo, ¿no?, de la soberanía popular, la democracia no solo es esto, es más, la democracia fundamentalmente se mide en donde es tan difícil alcanzarla como es en los lugares en donde existe un poder privado sobre las personas que está generado por el sistema económico y por el reconocimiento de esa subordinación del trabajador a la persona trabajadora al empresario como tal. Bueno, por eso, para evitar la arbitrariedad vamos a decir, la libertad, ahora que se habla tanto, ¿no?, para evitar la libertad de la decisión empresarial, por eso nuestra jurisprudencia constitucional ya señaló algo, ¿no?
muy claramente, y es que el despido tiene que reunir una serie de características para poder ser compatible con el reconocimiento del derecho al trabajo, ¿no? Fundamentalmente tiene que ser un acto que esté documentado, que sea un acto formal, que no produzca indefensión en el trabajador, en la persona trabajadora. Tiene que ser un acto motivado, tiene que ser un acto que se someta a un tipo de causas que están tasadas por la ley o por la negociación colectiva en su caso, en el caso del despido disciplinario, fundamentalmente. Y lo que es también más decisivo, tiene que ser un acto sometido a control judicial. Es decir, es digamos, el juez, el ordenamiento, la organización judicial, el juez, el magistrado, tiene que verificar si el acto de despido se ha ejercitado correctamente por parte del empresario. Y esto tiene también relación con otro derecho fundamental, decisivo, que es el derecho a la tutela judicial efectiva de nuestro artículo 24. Por lo tanto, desde la perspectiva sindical, desde la perspectiva sindical y desde la perspectiva, por tanto, que enlaza con la Fundación 1 de Mayo, verificar si el sistema de garantías del derecho al trabajo, en el caso del despido, se ajusta a una visión constitucional y democrática de respeto material al derecho al trabajo en un contexto, ciertamente, de libertad de empresa, era un elemento fundamental. Y ahí yo creo que la idea es una idea muy clara. Hay que procurar reforzar, fortalecer las garantías de los trabajadores y trabajadoras en el despido individual. Por lo tanto, el despido individual tiene que ser más estricto en su formalización y en su causalización, y el despido colectivo, que es el despido de top, el despido por causas económicas, etcétera, ahí tiene que articularse con un reforzamiento, una vigorización del garantismo colectivo, por un lado, es decir, de la mediación sindical en la verificación de las causas y de las causas del despido, y naturalmente en un control público, en una importante mediación de la autoridad laboral en el mismo. Este es un poco el primero de los elementos que nos parecía muy importante resaltar, ¿no? Es decir, el carácter, por así decirlo, constitucional y democrático de las garantías que deben rodear al despido, y por tanto la verificación de si el sistema actual supera, ¿no?, ese escrutinio desde ese punto de vista. El segundo tema es el que todos vamos a referirnos, que es el tema histórico, ¿no?, el tema como tal. Es decir, yo creo que no es exagerar decir que desde los años 80, los que tenemos ya una edad provecta, como muy bien decía Fernando del Cano, que ha delatado su edad al hablar de agitprop, ¿no?, como natural, es decir, de los años 30 del siglo pasado, pero esto es lo menos. Bien, pues realmente sabemos que desde los años 80, como digo, podemos hablar de una degradación progresiva de las garantías que rodean al derecho al trabajo y, en concreto, la regulación de lo que sería la extinción del contrato, ¿no? Fundamentalmente a través de la facilitación y el abaratamiento del despido. Yo creo que este es el tema central. Recordemos simplemente que la incidencia que en este tema ha tenido la segmentación y la fragmentación de la fuerza de trabajo a través, digamos, de lo que sería el disloque, ¿no?, de la propia organización productiva, y el uso del contrato temporal como un despido sin indemnización, que posteriormente luego se fue intentando reducir a través de la creación de algún tipo de indemnización de hasta 8, luego 12 días, etcétera, por la llegada del término, ¿no?, la extinción del término, fundamentalmente en obra o servicio determinado, etcétera. Es decir, utilización de la contratación temporal como una forma de rescindir el contrato, es decir, de un despido sin indemnización o con una indemnización muy limitada, que podía realizarse gracias a la descausalización de la contratación temporal, es decir, en donde, por otra parte, la jurisprudencia colaboró de manera entusiasta, ¿no?, como tal. Y luego, otra idea, la preferencia de los empresarios por el despido individual para evitar el control sindical y colectivo, ¿no? Es decir, simplemente recordemos cuando en los años entre 79 y 81 se produce esa sustitución masiva de trabajo por tiempo indefinido por trabajo temporal,
¿Cómo se conseguía que los trabajadores y sus representantes, incluso los trabajadores, abandonaran la empresa? Mediante la negociación, mediante digamos, el despido individual pactado con ellos, ¿no? Es decir, en ese momento, naturalmente era un despido individual con mucho dinero, ¿no? Se ponía mucho dinero en la mesa. Pero me quiero decir que la idea del despido individual es una idea importante porque evita cualquier control. Evita el control judicial y evita fundamentalmente el control colectivo como elemento central. Bueno, hay hitos que todos conocemos de esa evolución de nuestra legislación laboral, ¿no? La reforma del 94, que es una de las reformas con la del 2012 más nefastas que hemos tenido en nuestro ordenamiento, que es la reforma de la flexibilización, no de la flexiseguridad, sino de la reforma de la flexibilización, la llamada epifanía de la empresa, la descentralización de la empresa, en fin, digamos, el ataque directo a la negociación colectiva, pero fundamentalmente acordaros que fue la incorporación de los umbrales digamos, de lo que era la directiva comunitaria y, por tanto, la creación de ese despido objetivo plural como tal, ¿no? Luego, recordar que en el año 97 conseguimos crear un contrato, que era el contrato para el fomento del empleo indefinido, como una manera de crear por fin, romper 20 años de un fomento del empleo temporal, pero ahí ya aparecía digamos, una simiente, ¿no? ¿Cómo se llama esto? La simiente del diablo, ¿no? Que es la de bajar la indemnización, en los casos de despido objetivo, ciertamente, de 45 a 33 días, ¿no? Aparecía ya. Y luego voy a recordar fundamentalmente el 2002, ¿no? Ese año en donde hubo el famoso decretazo de una serie de reformas de desempleo. La huelga general posterior eliminó o redujo algunos de los elementos más negativos en el caso del desempleo, pero no redujo un elemento verdaderamente mortífero, ¿no? Que es el llamado despido exprés, según el cual el empresario podía despedir individualmente, reconocer la improcedencia del despido, poner la indemnización encima de la mesa y, naturalmente, se entendía que el tribunal, digamos, el control judicial no podía pasar, no podía crear una indemnización adicional, no podía, salvo que declarara el despido nulo, ¿no? Recordar, esto felizmente fue derogado en el 2012, pero son 10 años en donde ese despido fue muy fuerte. Bueno, naturalmente, eso unido a una jurisprudencia, a una acción erosionadora clásica de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, fundamentalmente, que con algunos vaivenes, pero que fundamentalmente limitaba, restringía los supuestos de nulidad. Es decir, poco a poco los supuestos de nulidad, no solo la ley, por ejemplo, en el caso del despido por enfermedad, no solo la ley decía eso es despido improcedente, no es despido nulo, sino que poco a poco la jurisprudencia entendía que el despido de fraude de ley, el despido por abuso de derecho, eran despidos improcedentes y por tanto la nulidad tenía que ser única y exclusivamente la nulidad discriminatoria o por vulneración de derechos fundamentales como tal. Es decir, restringía las posibilidades de la readmisión y, evidentemente, lo que generaba era un amplio margen para la improcedencia, es decir, para el carácter definitivo del despido. Bueno, el gran salto adelante, como diría Mao Zedong, es realmente la reforma del 2012, ¿no? En la reforma del 2012, recordáis que se redujo la indemnización del despido improcedente, desaparecieron los salarios de tramitación, se reformó el despido colectivo mediante la eliminación de la autorización administrativa previa y la idea de la libertad del empresario en la determinación tanto cuantitativa como cualitativa del despido, simplemente con el control judicial posterior, y naturalmente se intentó disuadir al control judicial a través de una aligeración y mejor dicho, de una generización, por así decirlo, de las causas de despido económico, técnico, organizativo o productivo como tal. Es cierto que aquí, en este caso, sin embargo, se produjo en gran parte por la inteligente actuación de la acción jurídica llevada a cabo por el sindicato, se produjo una especie de contratendencia sindical, también porque el Tribunal Supremo tuvimos la suerte de tener unas mayorías más en la sala de lo social, unas mayorías
digamos, más constitucionalistas, vamos a llamarle así, y con real y con cierta eficacia. Y bueno, y naturalmente esta contratendencia implicó que la impugnación de decisiones empresariales libres, por ejemplo, en el caso de la buena fe o en el caso de vulneración de derechos fundamentales en el marco del expediente de regulación de empleo, bueno, pues pudiera generar algún tipo de líneas interesantes, garantistas como tal. Bueno, de todas maneras, la tendencia a la fusión del despido y el contrato temporal tuvimos que sufrir un embate muy importante, una gran ofensiva ideológica con algo que también ha señalado nuestra diputada favorita, que salvando aquí a nuestra querida, que es la proposición de ley de Ciudadanos. No sé si recordáis que Ciudadanos era un grupo parlamentario de este hemiciclo en donde pues hizo una proposición que se llamaba el contrato único. De tal manera que todos los contratos eran indefinidos, pero esos contratos indefinidos podían ser luego rescindidos, como es natural, con una indemnización de 20 días por año y unido a una idea, una obsesión, que es la mochila, ¿no? Nosotros que llevamos tanto, mi querido presidente como yo, llevamos una mochila, pues es la mochila austriaca. Nosotros, la nuestra es catalana y no tenemos este problema. Pero bueno, bien. ¿Qué sucede? Después de ese tema, naturalmente hay una gran respuesta sindical y política. No voy a decir nada sobre este tema, tanto a la reforma de 2012 como a esta nueva idea, que era la idea del contrato único. Por cierto, un contrato único en la que hubo bastantes coqueteos con otros grupos, digamos, situados teóricamente a la izquierda, ciertos coqueteos con esa, incluso yo diría que manoseos, ¿no?, con esta idea. Bueno, la idea, como es lógico, es la de derogar. Nosotros derogamos la reforma laboral, que era la idea fundamental, era derogar la reforma laboral del 2012, que era una idea compleja, una idea difícil, porque claro, digamos, ¿qué quería? Era muy claro, es como cuando hay un canutazo, ¿no? Hay que decir las cosas muy claras, pero a veces las cosas muy claras se complican, ¿no? Porque ¿qué es eso de derogar? ¿Qué quería decir derogar la reforma laboral? Recordar que luego sindicalmente nosotros hablábamos de las reformas más lesivas, ¿no? Hay que derogar las reformas más lesivas como tal. Bueno, en cualquier caso, el despido, dentro de esa idea, el despido no se abordó en el gobierno de coalición primero entre Unidas Podemos y el PSOE, no apareció la reforma del despido como un elemento central. Se habló de una reforma del Estatuto de los Trabajadores, se hablaba de que había que reformar, pero no se mencionaba especialmente el despido como tal. De alguna manera, cuando se puso en marcha ese gobierno de coalición a comienzos en noviembre del 19, de diciembre del 19, a comienzos del año 20, la primera medida más llamativa que hizo ese gobierno de coalición, antes de que cayera la maldición del COVID, fue muy importante, fue la derogación del despido por absentismo, es decir, la derogación del artículo 52d, del Estatuto de los Trabajadores. Ciertamente que no por voluntad, yo creo, directa o digamos por una previsión del gobierno, sino por un hecho ajeno, como pasa muchas veces, que es esta sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 118/2019, cuyo ponente era un conocidísimo profesional independiente, que es Andrés Ollero, y que, donde evidentemente el predominio absoluto de la libertad de empresa y la defensa de la productividad sobre cualquier derecho, el derecho al trabajo, aparecía como elemento. Y esto generó la reacción de decir, bueno, deroguemos el despido por absentismo. Menos mal, porque inmediatamente apareció la pandemia y apareció la situación en la legislación de excepción, y por lo tanto todo lo que aparecía antes como un plan, como una planificación, quedó absolutamente alterado por la situación de excepcionalidad social. Bueno, sin embargo, la reforma laboral, también lo ha mencionado Fernando Lezcano, la reforma laboral, el Real Decreto Ley 32/21, con acuerdo social y desacuerdo político, en gran medida una de las causas que se alegaban por el desacuerdo político de los grupos políticos afines o que habían montado o que formaban parte de la mayoría de gobierno, era justamente que no había cambiado la indemnización, porque la idea era fundamentalmente la indemnización por despido, que no se había pasado de 33 a 45,
85, así son las cosas. Bueno, pues realmente esa reforma laboral, como sabéis, parte del principio de estabilidad del empleo, una recausalización de la contratación temporal, una eliminación del contrato de obra o servicio determinado, etcétera, y también una preferencia, yo creo que es importante señalarlo, del ajuste temporal de empleo a través de los ERTE respecto de lo que era el ERE como tal, ¿no? Es decir, esta reforma laboral neutralizaba un elemento clásico de degradación de las garantías del derecho al trabajo, ¿no? Que era el uso de la contratación temporal como una forma ordinaria de empleo con, digamos, con extinción a lo largo, simplemente por el transcurso del tiempo, ¿no? Yo creo que ahí hay un elemento importante que es la contención de la neutralización de ese ataque, por así decirlo, de esa vulneración del derecho al trabajo, pero es cierto que la reforma laboral del 21 no afecta al despido, ¿no? Y esto es un tema interesante y se vio claramente en la confrontación entre ERTES y ERES que los de Reales Decretos, sobre todo 8 y 9 del 20, aparecía claramente como tal. Bueno, a partir de ahí ha habido más desarrollos que han afectado al tema del despido y son, digamos, las novedades. Hay una muy clásica que es la Ley Orgánica 1522, que es el tema de que hace que la enfermedad sea una causa de discriminación. Hay un programa, que es el programa de gobierno que se hace después del 23 de julio, en donde el programa de gobierno de Sumar y Partido Socialista habla de que se va a intervenir sobre las causas de despido y sobre la indemnización del despido. Y sobre la indemnización del despido porque, gracias, también se sabe, a la ratificación del protocolo de reclamaciones colectivas, primero la Unión General de Trabajadores, luego Comisiones Obreras, establecieron o impugnaron o han realizado, han interpuesto una reclamación colectiva, la de UGT ha sido ya resuelta, sobre la incompatibilidad de la indemnización tasada sobre antigüedad, años de antigüedad, con el artículo 24 de la Carta Social Europea. Esto es un poco, por tanto, ese era un poco el tema de moda y sigue siendo el tema de moda como tal. Ha habido más, ha habido modificaciones de los expedientes de regulación de empleo a través del Real Decreto 608/23, ¿no? Sobre todo la idea de la notificación a las empresas que vayan a cerrar a la autoridad laboral con una anticipación de 6 meses, pero sin que se sepa luego qué pasa si las empresas no dicen nada sobre eso o no cumplen, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas. O, como siempre, hechos externos, la sentencia del Tribunal de Justicia sobre el despido por incapacidad y la necesidad, bien, o incluso propuestas de regulación de la deslocalización. Bueno, todos estos temas están en el aire, ¿no? Están en el aire y posiblemente aterricen en proyectos de ley, en proposiciones de ley en esta Cámara y luego seguramente que nuestras intervinientes parlamentarias hablarán de este tema. Pero ese era un poco, digamos, hay una especie de actualidad, ¿no?, sobre el tema del despido. Por lo tanto, ¿por qué el seminario? Primer elemento. Porque desde el punto de vista constitucional y democrático, el derecho al trabajo forma parte de, digamos, de lo que podría llamarse el eje fundamental de reforzamiento de la democracia en nuestro país, que es la democracia en los lugares de trabajo y la garantía de los derechos del trabajador frente al poder privado del empresario. Segundo tema, porque realmente es un elemento pendiente, digamos, hay una reforma pendiente del despido y además es una reforma pendiente del despido que en algunos de sus aspectos aparecen ya en el aire, ¿no?, aparecen definidos. Pero es que además hay un tercer elemento, ¿no?, y sería el elemento más bien de realidad, de cuál es la realidad del despido en nuestro país, ¿no? Es decir, no solo en lo que resulta incoherente de las dinámicas legislativas. Hoy, en definitiva, nosotros tenemos una dinámica que es la dinámica que nace en la reforma del 21, del Real Decreto Ley 32/21, que es una dinámica que busca la preservación del empleo, que basa en un principio de estabilidad y mantenimiento del empleo. Y tenemos otra dinámica, que es la que señala el artículo 51 y siguiente, que es en definitiva la dinámica del Real Decreto Ley, de la Ley 3/2012. Es decir, hay dos dinámicas ahí. Hay una dinámica que es una dinámica de la austeridad,
que es la dinámica del despido, y hay otra dinámica, que es la dinámica de la protección y de la estabilidad. Y, por tanto, esto es evidente que esa incoherencia se debe reformular. Pero, además de eso, hay una enorme indeterminación y arbitrariedad en el ejercicio de la facultad de despedir en el acto, ¿no? Y hay una serie de datos estadísticos. Como aquí está nuestro amigo Carlos, que es un experto, no sé si un experto, por lo menos, o por lo menos, no sé, un enamorado, ¿no?, de las estadísticas. Aquí ya sabéis que, en principio, en el año 19, entonces el gobierno era un gobierno socialista monocolor, se creó por parte de Magdalena Valerio, que era la ministra entonces de Trabajo, una estadística sobre el coste del despido. Porque era interesante saber, bueno, cuánto cuesta, porque dado que todo el debate era que lo que cuesta el despido y que eso genera un problema en el empleo y tal, pues a ver, ¿no? Bueno, entonces hay una estadística del coste del despido que se ha ido realizando por parte del Ministerio de Trabajo, y hay una estadística del Consejo General del Poder Judicial, que también, a pesar de que no funcione, pero funciona en este tipo de cosas, pues sobre las estadísticas judiciales. Es decir, las estadísticas judiciales, me estoy refiriendo a las impugnaciones de los actos de despido que son vistos por los tribunales de trabajo. Bueno, y entonces, en esa confrontación entre esas dos estadísticas, con todo el problema que puede haber digamos, desde el punto de vista científico, ¿no?, de comparar uno y otro, yo creo que nos interesan dos cosas. Primero, y muy importante, cada año cuesta menos despedir. Cada año cuesta menos despedir individualmente, cuidado, a los trabajadores y trabajadoras. Es decir, el despido disciplinario individual, el despido objetivo por causas de la empresa o despido objetivo por causa de los trabajadores se han visto reducidos. Fijaros, simplemente, no ya hablo de tiempo atrás, simplemente del 20, 21 y 22, se han visto reducidos la indemnización entre un 15, un 30 y un 19% menos por año de la cantidad media de indemnización y despido. Naturalmente, sin embargo, los despidos colectivos, la indemnización media de los despidos colectivos no baja tanto, baja pero muy poquito. Baja, es decir, ¿por qué? Evidente, ¿no? Me parece que la idea del control sindical, etcétera, es un elemento clarísimo, ¿no? Pero fijaros más aún, ¿no? El tema es especialmente negativo para sujetos, lo que podríamos llamar los sujetos vulnerables, especialmente cuyo derecho al trabajo es especialmente vulnerable, que son jóvenes y mujeres. Y el sistema de medición de la indemnización castiga especialmente a estos dos sujetos, ¿no? ¿Por qué? En un caso, fundamentalmente por la escasa antigüedad, y en otro caso, fundamentalmente por el tiempo parcial, por el predominio del tiempo parcial. Mira, yo aquí tengo algún tipo de esto. Carlos Castedo, ya digo, esto es, además lo observo para que se vea que es una fotocopia de lo que él hace. Bueno, es impresionante, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad media indemnizada por despido de un chaval o una chavala de 20 a 24 años? 790 euros. ¿Cuánto es la cantidad de una persona de 45 años en este? Pues 10.000 euros, ¿no? Claro, naturalmente, ¿no? Es una cosa razonable. ¿Por qué? Porque el sistema indemnizatorio se basa fundamentalmente en la antigüedad, ¿no? Y ¿cuánto un indefinido a tiempo parcial, cuánto es la cantidad media? 2.400 euros. Y esto hombres y mujeres, ¿eh? Pero ¿cuánto es un indefinido a tiempo completo? 12.318 euros. Es decir, por tanto, hay una discriminación evidente entre unos y otros como tal. Bien, sí. No pasa nada, porque esto voy ahora a toda velocidad. Bueno, esto es el primer elemento. Cada día, por tanto, cada año, cuesta menos despedir individualmente a los trabajadores. Individualmente. Segundo elemento. Hay muchos más despidos sin control colectivo ni control judicial que los que se someten a él. Es decir, que hay un amplísimo margen de indeterminación y de libertad en el ejercicio de la facultad de despido, pese a que se habla siempre los empresarios, más que los empresarios, los medios de comunicación, ¿no? Los opinantes, ¿no? Los creadores de opinión insisten en que el despido es rígido en España. El empresario está sometido a una enorme rigidez en el despido. Bueno, pues sencillamente vamos a ver los datos, ¿no? Es decir, ¿cuántos despidos se han producido según esa estadística del Ministerio de Trabajo respecto de la cantidad de despidos? ¿Cuántos se han
¿cuántos despidos se producen al año? Pues en el año 20, 479.000. En el año 21, 447.000. Y en el año 22 hay un crecimiento, 528.000. ¿Y cuántos son los que son impugnados? ¿Cuántos son los que se ven en esa misma etapa, en esos mismos años, ante el control judicial? ¿Cuántos son esos despidos que son revisados judicialmente? Pues son 106.000, 135.000 y 115.000. Es decir, entre el 22% de los despidos que se producen, solamente el 22%, 22, 21,7, etcétera, son judicializados o son vistos en contra. Y a su vez, dentro de ese 22%, el 46% de ese 22% son despidos que se concilian, antes o después, ¿no? Y por lo tanto, solo tiene éxito, la tasa de éxito es de un 22% sobre ese, me parezco cada vez más a Milei, ¿no? Sobre ese tanto por ciento del 21,77 o 22% que hemos visto. Bueno, lo que indica, por tanto, es que hay una gran libertad en la decisión unilateral, no sometida a ninguna revisión judicial ni al control colectivo, ¿no? Y por tanto, hay una preferencia evidente de nuestros empresarios por el despido individual. Y, por tanto, el despido colectivo, que es el despido con control sindical, queda, digamos, se considera de manera subsidiaria como tal, ¿no? Bueno, esto lo que implica es que, y ya con esto acabo, esto lo que implica es que es necesario en la reforma del despido entender esa realidad, ¿no? Y esa realidad implica que es necesario restringir en el despido individual los poderes del empresario, hay que establecer más garantías ahí y, naturalmente, en el despido colectivo hay que reforzar los derechos colectivos y la mediación. Bueno, ¿esto cómo culminó? Culminó, es decir, esta es la idea general, y esto culminó en una creación de un grupo de más de 30 personas, ya lo ha señalado Fernando Lezcano, en donde fundamentalmente nos dividimos en 7 grupos de trabajo. Hicimos 2 sesiones, esta es la tercera, 2 sesiones de trabajo, una empezó en diciembre, luego fue febrero y luego tal, en donde nos dividimos en 7 grandes grupos en donde trabajábamos desde las causas de despido derivadas de la organización de la empresa y las causas de despido inherentes a la persona del trabajador, pero no disciplinarias, la revisión de las causas del despido disciplinario y luego lo que fue un poco lo más granado, ¿no? El tema de los requisitos formales en el plano individual, el despido colectivo a su vez y los requisitos formales como que tenían que realizarse y luego naturalmente el problema de la reparación frente a los efectos del despido y el tema de la indemnización, ¿no? Bueno, esto fue un poco la historia. Hay que pensar que ahora va a seguir una mesa redonda en la que se expliquen un poco algunos de estos, digamos, del debate y del desarrollo, pero es muy interesante que, más o menos, o a mí me parece interesante, que a lo largo de ese seminario se discutió de todo, es decir, se buscó un poco una mirada global, una mirada general sobre esto. Muchas de esas discusiones no llegaron a una propuesta concreta de superación. Es decir, muchas de esas discusiones se quedaron en el puro planteamiento del interrogante, ¿no? Como tal. Pero me parece que es un tema interesante y que naturalmente, como siempre sucede en estos casos, tiene continuidad, ¿no? Y la continuidad consiste en que vamos a hacer un libro, también como, digamos, patrocinado por la Fundación, es un libro que publicará la prestigiosísima editorial Bomarzo y en donde, de alguna manera, no solo pondremos sobre el tapete las cuestiones más claras, lo que nos parece más claro como propuesta, ¿no?, de avance, sino también ese otro tema, ¿no? Es decir, las reflexiones que tenemos desde la propia idea de cuáles son las causas inherentes a la persona del trabajador en no disciplinaria, la reformulación del despido disciplinario, de las propias causas del despido disciplinario, los problemas procesales que este tipo de tema plantea, etcétera, etcétera. Es decir, que vamos a ir de alguna manera planteando este tipo de temas por escrito a través de un grupo también un poco más reducido de los que hemos trabajado en conjunto y, naturalmente, a su vez, ese libro que se publicará, esperamos, en el otoño, a finales de septiembre, pues ese nos permitirá también de nuevo
abrir, ¿no?, al debate sobre la base de un texto, ¿no?, de un texto que es lo que a muchos de nosotros siempre nos parece fundamental como una manera de estar agarrados como tal. Y yo, con las excusas a mi moderador por el exceso, siempre yo soy un hombre de excesos, pues naturalmente me quedo esperando que inmediatamente sea sustituido esta mesa por la nueva y feliz de la mesa redonda. Muchas gracias. Bueno,